Bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los hermanos. Este, He tratado de transmitir en el grupo del Facebook y Facebook no me ha dejado transmitir. ¿Por qué? No sé. Este, Tengo internet, tengo todo. Facebook no me deja ni siquiera en mi muro transmitir. Si no era en el grupo, bueno, traté de transmitir de mi muro y bueno, pero tampoco, no me lo permite. Este, bueno, vamos a ver. Ahora yo tenía un pensamiento, tenía muchas cosas como para compartir. Bueno, el fin de semana pasado este sábado y domingo no pudimos por fuerza mayor. Y bueno, y ahora se presenta esto y bueno, vemos de que hay una oposición. Bueno, Satanás se está oponiendo, sin lugar a dudas. Bueno, pero el pensamiento de hoy para tratar con ustedes, con la ayuda de Dios, es poder traer un poquito de las escrituras y, y traerla a la luz para poder verlo. Por cuanto han compartido en el grupo, han dicho muchas cosas. Y bueno, uno no está cara a cara como para en realidad entrar en un debate coherente. Pero el tema es que cada cristiano tiene que basar su vida, basar en las escrituras, su propia vida, su experiencia tiene que ser escritural, su vida tiene que ser escritural, su forma de pensar tiene que ser escritural. Entonces, pensamiento con la ayuda de Dios, atraer es, sobre la voluntad de Dios, que Dios no cambia. Dios no cambia, sigue siendo siempre el mismo. Él es Hebreo 13:8, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Jehová, dice en las escrituras: yo soy Jehová y no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Y las escrituras nos hablan de que Él es siempre el mismo. Siempre es Dios, y Dios con el patrón con el que empezó, Él siempre se regirá por eso. Entonces, si vemos en las escrituras, como hoy traté de grabar también, a través de transmitir a través de Facebook, y bueno, mis pensamientos eran de que en el principio Dios le dijo, ¿no?, a sus hijos en Edén, que no deberían extender su mano y tocar y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiese iban a morir. Entonces, hay una ley: no lo hagas porque van a morir. Ellos tenían que haber sido exterminados de que cometieron esa transgresión, de que no quisieron guardar la palabra, porque ellos guardaron la palabra, la mayoría, pero ellos en un punto no obedecieron. Es más, la Biblia nos habla de que la mujer fue seducida y fue engañada. Oyó el razonamiento de la serpiente. La serpiente le dijo que comiese del árbol, y Eva le dijo: pero Dios ha dicho que desde el día que de él comiese, ese día iban a morir. Pero la serpiente, Satanás, le dijo que ciertamente si ellos comían eso, sus ojos iban a abrir y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la Biblia dice que el fruto era agradable a los ojos, ¿no? La Biblia nos habla de que en ese tiempo, ¿no?, luego de transgredir la palabra de Dios, luego de descreer la palabra de Dios voluntariamente, porque Dios había dicho. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, ¿no? Y no murieron, aunque la muerte entró.
¿Cómo entró la muerte? El hombre fue creado para vivir eternamente. Eh, y no es que Dios lo sacó del planeta, Dios lo sacó de existencia, Dios no lo hizo, pero el pecado trajo muerte, ¿no? La muerte espiritual, y el hombre fue creado para vivir eternamente. Entonces ahí está el tema, ¿no? El tema es de que Dios tuvo misericordia y no mató a sus hijos, ¿no? No los mató, había una ley y no solamente que la eternidad de ellos se había roto, sino que también ellos deberían dejar de existir naturalmente, porque tenían que morir, pero Dios tuvo misericordia. Entonces Dios tuvo misericordia y la Biblia nos habla de que Dios hizo delantales de animales para sus hijos. Dios hizo delantales. ¿Qué hizo Dios? Dios tuvo que derramar sangre en el Edén. Luego vemos de que los hijos de Adán y Eva, perdón, los hijos, entre comillas, porque Caín no era hijo de Adán, Caín era hijo del maligno. Ellos vinieron a adorar a Dios, cada uno trajo su ofrenda, cada uno trajo de la labor que tenían, y Caín trajo del fruto de la tierra, trajo para Dios su ofrenda, trajo lo más hermoso, lo más lindo. Caín trajo bellas plantas, bellas flores, bellas frutas, pero Abel tenía revelación. La Biblia dice que en Abel había revelación. ¿Por qué? Porque él trajo un cordero, trajo un animalito y lo sacrificó arriba de una piedra, ¿no? Con otra piedra afilada, él agarró y lo presentó en holocausto. Esa era su ofrenda. Y la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la ofrenda de Caín. Y entonces ahí se produjo ¿qué? Se produjo el celo religioso, ahí se produjo el choque entre el carnal y el espiritual, ¿no? Y luego esa guerra la empezamos a ver en todas las edades, en toda la Biblia, y aún hasta hoy existe la guerra entre el carnal y el espiritual. Dios nos ayude a nosotros, Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque siempre hay un carnal y un espiritual. Y aún el espiritual tiene rasgos carnales. ¿Por qué? Porque está sujeto a pasiones, está sujeto a la tierra, se descuida y piensa y confía que por más que él lo que haga, Dios tiene que ayudarlo, y sin embargo se desvían de la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso le pasó a David. David estuvo descansando, no salió a pelear por un tiempo, y bueno, empezó a mirar la casa del vecino y vio a una mujer que se estaba bañando desnuda y se enamoró, y bueno, y después luego mandó a Urias, lo mandó a la batalla, y él dijo: no va a ser mi mano contra él, sino la del enemigo. Pero de todas maneras él lo mandó a matar, él lo mandó a morir, mandó a que muera. Entonces la Biblia nos habla que aún nosotros, por más que querramos y nos sintamos lo más espirituales, los mejores espirituales, siempre también estamos fallando. Ahora, pero ¿de qué nos habla en todo eso? Nos habla de que Dios es infinito y grande es su misericordia. Entonces mi tema es aquí la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es su palabra dada al hombre. Ahora, Dios si hubiese podido dar algo más grande, pero lo más grande que Dios le ha dado es su palabra al hombre, luego una esposa, pero lo más grande es la palabra de Dios. Ahora nosotros venimos a la Biblia y venimos, y nuestra experiencia nos dicta y nos enseña de que Dios no quebranta su palabra. Ahora nosotros pudiéramos tomar y dislocar las escrituras para traer una enseñanza o una doctrina antiescritural, ¿no?
por ejemplo, la vestimenta de la mujer, ya lo he tocado, la mujer es predicadora y pastora, eh, eh, todas esas cosas, ¿verdad? Y aún creyendo, porque hablan en lengua, que Dios está con ellos. Pero yo le voy a decir, Caín también se presentó con su ofrenda y habló con Dios. Caín habló con Dios, ¿eh? Porque le dijo, es más, cuando mató a Abel, Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él hablaba con Dios, Caín hablaba con Dios. Entonces, uno puede tener mucha experiencia, y aún tener dones, y aún poder predicar como un trueno, pero tiene que ser escritural todo esto. Nosotros podremos venir con los mejores dones, con la ciencia, y aún hablando en lengua y trayendo aún con un don de profecía, y después irnos al infierno. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, ¿no? Y vendrán aquel día y dirán, Señor, Señor, nos predicamos en tu nombre echamos fuera el demonio, y en tu nombre hicimos milagros y sanidades. Mas yo diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos se sienten ungidos con el Espíritu de Dios, pero en realidad su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque miran la palabra y ellos ven la escritura que dice así, pero ellos buscan una salida. Ahora, pero ¿y cómo que uno puede decir eso? Sí, yo lo digo porque hay bases escriturales. Entonces vemos en estas bases escriturales es esto. En Moab había un rey llamado Balac. Este rey Balac mandó príncipes a verlo a Balaam para que maldijese a Israel cuando Israel estaba acampando frente de Moab. Entonces las escrituras dicen así. Vamos a leer el capítulo número 22 del libro de Números. Números 22, verso 12. Dice así. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿No? Nuevamente. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Luego dice, y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ahora, si Dios no lo quiere dejar ir, ese era el amén para él, ¿verdad? Ese era el amén. Entonces ya no se discutía más. Él no debería de ir. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Y volvió Balac a enviar otra vez, más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, o sea, te voy a dar mucha plata, te voy a dar posiciones, vas a ser el segundo en la iglesia, vas a tener un ministerio en la iglesia. Vas a ser el pastor de la iglesia, vas a ser el diácono de la iglesia, vas a ser el músico de la iglesia, vas a ser el ayudante del pastor en la iglesia. Y haré todo lo que me digas. ¿Ven? Pues ahora maldíceme a este pueblo. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, luego de haber oído el segundo ofrecimiento que le hicieron. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Hasta ahí parecía que estaba correcto, pero vamos a leer el verso 19, que dice así, os ruego por tanto, ahora, que reposéis, o sea, quédense aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, buscando que Dios le diga lo que él deseaba. O sea, déjame ir, no ve que me van a dar plata, no ve que me van a bendecir, acá está la bendición de Dios, esto es la bendición de Dios. Va a tener mucha plata. Y vino Dios a
a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Luego podemos ver de todo esto que Balaam era un profeta de Dios, ¿verdad? Y luego podemos ver que Israel también tenía un profeta, que era Moisés, ¿no? Y esta nación también tenía un profeta. Pero ese profeta no se juntaba mucho con ellos. Pero él vendió su don, él canjeó, él troqueó su don por una mejor posición social. Pero de todas maneras, cada vez que él se presentaba para maldecir a Israel, no podía hacer otra cosa que cuando venía la unción, cuando venía la inspiración, el único que podía hacer era bendecir a Israel. Aún Balac le dijo: ya me lo has te traje para maldecirlo y me lo has bendecido 3 veces. Y lo tremendo era de que el mandato de Dios en Israel para el tema de sacrificios de propiciación, holocaustos, ellos hacían 7 altares, 7 carneros, 7 becerros. Lo ofrecían a la mañana, lo ofrecían a la tarde. Igual que Israel. Igual que Israel. O sea, podemos decir, ellos iban al culto, cantaban, adoraban, oraban a Dios, lloraban, pedían sanidad divina, pedían por bienestar, oraban por sus hijos. Todo estaba correcto, ¿no? Y cuando venía la inspiración, ¿no? Ellos podían decir: Jehová es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Pero amar las posiciones, amar tener un mejor templo, amar estar no importar estar fuera de las escrituras, porque sienten de que tienen unción, ¿verdad? Porque hay falsos ungidos, la Biblia nos habla de falsos ungidos, ¿verdad? Que tienen señales, que traen, que aún pudieran hacer maravillas y milagros, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y se alimentan de esas cosas, de carroña, se alimentan de la palabra adulterada, no la palabra inadulterada, sino mezclándolas con pensamientos denominacionales, que la mujer puede predicar, que la mujer se puede vestir como quiera, que la mujer como decía una que comentaba ayer, decía: la mujer es una herramienta fuerte que Dios tiene. Pero ¿cómo puede ser? Dios puede negar su propia palabra, Dios puede quebrantar su palabra cuando la Biblia dice que la mujer es un vaso frágil. ¿Cómo puede ser una herramienta fuerte cuando Dios dice que es un vaso frágil? Cuando la Biblia dice de que la mujer transcurrió en transgresión, ella fue engañada, ella pecó, ella fue la que fue seducida. Ella fue engañada, seducida y engañada. Por eso la mujer no puede tomar autoridad. Porque la Biblia dice: por cuanto esto hiciste, tu deseo será para tu marido. O sea, tu voluntad. Pero Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de todos nosotros. El tema es que nosotros no debemos acomodar las escrituras ni sacar de contexto las escrituras para poder apoyar nuestra tesis o nuestro argumento que a nosotros nos parece que sería lo correcto. Lo correcto es la palabra. La palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios no es de interpretación privada.
No es de una revelación privada, está en una revelación privada, en contra de lo que la Biblia dice, en contra de las Escrituras. No se puede, no se puede. Eso es, en realidad, eso es algo terrible. ¿Por qué es terrible? Porque el que ama a Dios, dice la Escritura, el que me ama, mi palabra guardará. Pero no se está guardando las Escrituras cuando nosotros estamos creyendo que estamos bien cuando estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Estamos mal escrituralmente. Por más que usted hable en lengua, por más que usted sienta el fuego, por más que sienta calor, que trate de saltar a la alegría, tenga emociones y todo lo demás, si usted, sus pensamientos y si usted, si no concuerdan con las escrituras, entonces hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Entonces Dios no cambia. Dios no cambia su modo de pensar con respecto a su palabra. No cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia. Él no cambia. Él cuando se encontró con Moisés, él le dijo, y cuando voy, y si me preguntan quién me ha enviado, dile, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y Jesús cuando estuvo en la tierra decía, yo soy. Yo soy. No yo seré, yo era, yo voy a ser. Yo soy. Ese es el Dios siempre presente. Yo soy. Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el primero y el último. Nosotros vamos a Apocalipsis y vemos que Él es el primero y el último. Vamos a Isaías y vemos de que Él es el primero y el postrero, es el mismo. Él es el mismo Dios, el Morfe, Dios cambiando de forma, pero siendo siempre el mismo Dios. No es que Dios se vistió de Jesucristo, no. Dios tenga misericordia, porque Jesucristo fue Dios. En el plan de redención es así, no había nadie. Por eso los tipos perfectos de Cristo en la simbología hebrea del macho cabrío, del macho carnero, de la vaca lazana, de los palominos, del puñado de harina. Dios tenga misericordia y Dios nos ayuda a todos a poder entender cuál es el plan de redención de Dios. Dios no mandó a un ángel, Dios, porque la Biblia dice, porque no había justo ni aún uno. Entonces Él se preparó un cuerpo, Él se hizo un cuerpo. Él reposó sobre una mujer, el Espíritu Santo creó una gota de sangre en ella. Y Dios hizo un tabernáculo para poder morir, porque el Dios no puede morir. Entonces hizo un tabernáculo, se hizo un cuerpo para morir por nosotros. Entonces la Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que era Dios estaba en Jesucristo. Él no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona. Él era Dios. Entonces vemos, hermanos, como la Biblia nos habla y nos muestra de que Dios no cambia su modo de pensar. Dios no cambia. Dios no cambia. Cuando la Biblia dice la mujer calle en las congregaciones, y dice, y así también como la ley lo dice, o sea, no está hablando porque las mujeres, la teología moderna, la teología pentecostal, la teología feminista del diablo, dice y enseña que Corintio era una ciudad gobernada por mujeres, y entonces querían gobernar la iglesia. De todas maneras, así también como la ley lo dice, que la ley, la mujer no podía predicar, en la ley la mujer no podía ser sacerdotisa, en la ley la mujer ella, por más que hubiese sido de la tribu de Leví, ellas no podían entrar al templo, ellas no podían, únicamente las mujeres eran cantoras en el templo, solamente eran cantoras. Dios tenga misericordia, hermano. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Dios me ayude a mí.
a seguir adelante. Y bueno, hermano, el tema es este, que no podemos acomodar porque sentimos sensaciones, porque hablamos en lengua. Eso no nos garantiza, porque a la iglesia pentecostal, cuando yo fui un pentecostal trinitario, a mí me enseñaron de que si yo hablaba en lengua, tenía la llenura del Espíritu Santo. Y me decían que dijera, decía alabanza, alabanza lo más rápido hasta que hables en lengua. O decí gloria, gloria, gloria hasta que hables en lengua. Pero eso no es así. Eso no es así. Háblame así, hermano, que usted nunca habló. Sí, hablo en lengua. Y empecé a hablar en lengua en el mensaje de la hora. Ahí hablé en lengua. Una vez le conté al hermano Ángel Montes, estábamos hablando, yo estaba teniendo una experiencia con Dios. Cuando la palabra empezaba a ser revelada. Y bueno, y yo estaba fervoroso en los caminos de Dios. Estaba creciendo con todo el corazón. Y llegó un momento que me puse a orar. Y me puso a orar, y me puse a orar, y oraba todos los días, y oraba todos los días. Y llegó una noche que yo meditaba en las escrituras, y me gozaba en las escrituras, me gozaba en el mensaje de la hora. Me gozaba tanto que de repente estaba acostado en mi cama, y de repente hubo algo que vino del cielo, algo blanco que me inundó, fue algo que iluminó todo mi ser, sin abrir los ojos, me iluminó todo. Y empecé a glorificar a Dios, y me levanté y estaba gloria a Dios, y me puse a orar, y seguía orando, y seguía glorificando, y no sé cuánto tiempo estuve así. Luego de esa experiencia, ahí no hablé en lengua, pero luego de esa experiencia quedó algo en mí. Quedó algo en mí. La primera vez que hablé en lengua, la hablé entre dormido. Estaba dormitando, y me quedé dormido, y me despierto hablando en lengua como reprendiendo en lenguas. Y fue algo de veces, o sea, no tuve que decir gloria, gloria, ni alabanza, alabanza para que se me trabe la lengua. Ni tampoco fue que estuve en un culto que alguien oró por mí, que vino esto, que vino la unción, que tuve que buscando lo otro. No, fue entre dormido, estaba en mi casa, y estaba dedicado a Dios, y me desperté hablando en lengua. Y de ahí empecé a hablar en lengua. Pero cuando lo hablo cuando estoy a solas, porque todavía Dios no me ha dado el poder de interpretarlo. Y la Biblia dice, y el que no puede interpretar la calle. Os pido a Dios poder interpretar, porque habla misterio para Dios. Él solo es edificado, yo soy edificado, pero el que oye no sabe lo que digo, entonces es escritural, tengo que callar. Pero eso no me garantiza nada, si yo niego las escrituras. Yo podría tener un don de profecía, pero si niego las escrituras, no me garantiza nada. Ya estoy quebrantando la palabra de Dios, y estoy fuera de la voluntad de Dios. Entonces, mi tema es, ¿cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra? Dios tenga misericordia. Quisiera compartir con ustedes solamente una hojita, unos cuantos párrafos del mensaje ¿Cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra? En la página 35, párrafo 172. Esta fue una predicación del hermano Branham. Fue una predicación que trajo el hermano Branham un domingo por la tarde, 18 de abril de 1965, en el tabernáculo Branham,
en Jeffersonville, Indiana, y traducido al español. Dice así: ¿pero qué sucedió? Balaam, él tuvo éxito en debilitar a Israel. Ahora, este es un tema, ¿verdad? Porque él solamente, cuando venía la inspiración, lo único que podía hacer era bendecir a Israel. Pero él luego miró la bajeza del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces dice así, hermano Branham: ¿pero qué sucedió? Balaam, él tuvo éxito en debilitar a Israel. ¿Qué hizo? Él les debilitó el campamento. Dios les permitió y les debilitó el campamento, y eso contaminó a todo el campamento. Y cuando alguna doctrina comienza, que no es la verdad de la Biblia, eso contamina todo el campamento. Cuando alguien se levanta con una idea diferente, como hizo Coré, dice, pues esto, aquello y lo otro, y yo tengo otra idea diferente, eso contamina todo el campamento. Eso es lo que ha ocurrido en todo el campamento de la iglesia hoy en día. Eso es cierto. Enseñando como él hizo allá, debilitando todo el campamento para Cades Barnea. El resto de la palabra, cuando ellos llegaron a Cades Barnea, entonces fue el debilitamiento del campamento. Ellos regresaron, ellos se habían ido detrás. Recuerden, ellos habían comido alimento de ángeles, ellos tenían la palabra de Dios cada noche manifestada, y ellos comieron el alimento, ellos bebieron de la peña, todos ellos vieron los milagros, ellos observaron a Moisés y vieron su palabra y vieron sus profecías, todo. Y entonces, finalmente, cuando escucharon a este maestro falso que vino entre ellos y les enseñó erradamente, él debilitó el campamento y prosperó en hacerlo. Él pudiera haber construido edificios de $1.000.000, él pudo haber tenido grandes denominaciones, él pudiera haber tenido millares de millares y hecho grandes obras y obras poderosas, y era un profeta, eso está bien, pero mientras no esté con la palabra de Dios, es mejor que ustedes se aparten de eso. Dios no cambia su modo de pensar, quédense exactamente con la palabra, porque así va a resultar al final, la palabra por palabra. Cualquiera que le quitara una palabra o le añadiera una palabra, así tiene que permanecer la palabra. Ahora escuchen atentamente. Cuando llegó la prueba de la palabra, que ellos fueron allá y vieron la oposición tan grande, la oposición más grande que jamás habían visto, los amalecitas eran 10 veces más grandes, y ellos dijeron, pereceremos como langostas. Sus ciudades están amuralladas al grado que pueden correr carreras de carros por encima del muro. Dos carros anchos tan rápido como pueden correr sobre el muro, ¿ven?, de sus ciudades, pues sus lanzas son tan largas y ellos son gigantes, pues pereceremos como langosta. Nosotros no lo podremos lograr. Y dos hombres se pararon firmes en esa palabra. Caleb y Josué dijeron, un momento, ustedes, 2 millones de gentes, cállense por un momento. Somos más que capaces de hacerlo. Somos más que rival digno para ellos. ¿En qué se estaban basando? Dios dijo, yo os he dado la tierra, os pertenece, y en eso se pararon firmes. Pero la gente se había casado entre tantas otras cosas, y había toda clase de credos y ritos entre ellos, y eran débiles, indecisos, y no sabían cuál camino tomar, ni qué hacer. Eso es cierto, y en eso les llegó la prueba de la palabra. Sin embargo, Él les concede a uno el permiso para hacerlo. Le permite su voluntad, una voluntad permisiva, sabiendo lo que está en su corazón. Él lo sabe. Usted me dirá, pues hermano Branham, yo hago tal y tal cosa, eso no me molesta. Dios me bendice cada día. Yo canto en el Espíritu, yo danzo en el Espíritu. Él lo permitirá. No se detenga, eso es cierto. Pero, ¿qué va a hacer usted?
Yo uso pantaloncitos cortos y hago esto. Eso no me molesta a mí. Yo sé que mi fiesta en Cristo, no en mi manera de vestir. Pero la Biblia dice que si hay algo al respecto, ven, que usted hará, creará una piedra de tropiezo, igual que Balaam, ante todas las demás mujeres, que qué efecto tendrá en sus jovencitas. Le resultará en una cantidad de riquetas. Eso es exactamente correcto, una cantidad de Jezabeles pintadas, ¿ven? Pero Dios los prosperará. Ustedes dicen, pues, Él me bendice. Yo no dudo eso. Él también bendijo a Balaam. ¿Ven? Seguro, Él lo hará. Estarán caminando en su voluntad permisiva, no en su voluntad perfecta. Dios no cambia su modo de pensar con respecto a su palabra, simplemente porque los bendice. Que Dios tenga misericordia. Dios puede ayudarnos. Realmente Dios puede ayudarnos a nosotros con todo esto. Eh, y esto es lo que yo tenía para decirles a ustedes. Y espero que haya sido de bendición y que sea de bendición. Dios le bendiga a todo. Dios bendiga al tabernáculo, Monte de Sión. Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí para apoyarnos, para alentarnos también. Estamos en tiempos difíciles donde es muy extraño. El creyente que ama la palabra de Dios es un extraño para el creyente denominacional. ¿Por qué es extraño? Porque el creyente de la palabra, él se basa todo sobre la palabra, no sobre emociones, ni sobre pensamientos modernos, ni sobre el feminismo moderno dentro de la iglesia. ¿Mm? Que Dios tenga misericordia, Dios nos ayude, Dios les ayude a ustedes. Recuerden, tomen la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea su absoluto, no otra cosa. No citas sueltas bíblicas ni citas sueltas del mensaje, que la palabra de Dios sea su absoluto, hermano. Dios le bendiga y, y hasta aquí yo quiero compartir con ustedes. Quiero compartir, pero también quiero orar. Quiero orar, quiero pedir por ustedes. Padre Celestial, Señor Jesús, en esta hora yo vengo ante tu presencia para pedirte, Señor, por todos esos hermanos, Señor, que toman su tiempo para escuchar esta pequeña predicación, este pequeño aporte que uno puede tener. Señor, bendice sus vidas. Señor, revélales tu palabra, Señor. Señor, añade bendición a su vida y añade bendición a tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tu palabra es la verdad y la palabra del hombre es mentira, pero tu palabra es la verdad, Señor. Señor, solamente tu palabra nos puede hacer libre, solamente tu palabra es la que nos bendice, nos perdona, nos lava en el lavacro de tu palabra, Señor. Señor, ten misericordia, Señor, de aquellos, Padre Celestial, que se están desviando, pero, Señor, ayuda y bendice a aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor. En esta hora, sana al enfermo, Señor. Ayuda al debilitado, dale fuerza al debilitado, Señor. Señor, aquel que está claudicando entre dos pensamientos, revélale tu palabra, dale un absoluto, Señor. Padre Celestial, bendícelos, bendice a cada hermano, Señor, que nos oyen, y así, Señor, que tu bendición y tu Espíritu Santo pueda reposar sobre cada uno de ellos, y así te lo pedimos y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga a todos. Shalom. Bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los hermanos. He tratado de transmitir en el grupo del Facebook y Facebook no me ha dejado transmitir. ¿Por qué? No sé. Tengo internet, tengo todo. Facebook no me deja ni siquiera en mi muro.
transmitir. Si no era en el grupo, bueno, traté de transmitir de mi muro y bueno, pero tampoco, no me lo permite. Este, bueno, vamos a ver. Ahora yo tenía un pensamiento, tenía muchas cosas como para compartir. Bueno, el fin de semana pasado no, este sábado y domingo no pudimos por fuerza mayor. Y bueno, y ahora se presenta esto y bueno, vemos de que hay una oposición. Bueno, Satanás se está oponiendo, sin lugar a dudas. Bueno, pero el pensamiento de hoy para tratar con ustedes, con la ayuda de Dios, es poder traer un poquito de las escrituras y, y traerla a la luz para poder verlo. Por cuanto han compartido en el grupo, han dicho muchas cosas. Y bueno, uno no está cara a cara como para en realidad entrar en un debate coherente. Pero el tema es que cada cristiano tiene que basar su vida, basar en las escrituras, su propia vida, su experiencia tiene que ser escritural, su vida tiene que ser escritural, su forma de pensar tiene que ser escritural. Entonces, pensamiento con la ayuda de Dios, atraer es, sobre la voluntad de Dios, que Dios no cambia. Dios no cambia, sigue siendo siempre el mismo. Él es Hebreo 13:8, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Jehová, dice en las escrituras: yo soy Jehová y no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Y las escrituras nos hablan de que Él es siempre el mismo. Siempre es Dios, y Dios con el patrón con el que empezó, Él siempre se regirá por eso. Entonces, si vemos en las escrituras, como hoy traté de grabar también, a través de transmitir a través del Facebook, y bueno, mis pensamientos eran de que en el principio Dios le dijo, ¿no?, a sus hijos en Edén, que no deberían extender su mano y tocar y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiese iban a morir. Entonces hay una ley: no lo hagas porque van a morir. Ellos tenían que haber sido exterminados de que cometieron esa transgresión, de que no quisieron guardar la palabra, porque ellos guardaron la palabra, la mayoría, pero ellos en un punto no obedecieron. Es más, la Biblia nos habla de que la mujer fue seducida y fue engañada. Oyó el razonamiento de la serpiente. La serpiente le dijo que comiese del árbol, y Eva le dijo: pero Dios ha dicho que desde el día que de él comiese, ese día iban a morir. Pero la serpiente, Satanás, le dijo que ciertamente si ellos comían eso, sus ojos iban a abrir y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la Biblia